Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video del Heraldo Psicoanalítico. El día de hoy vamos a tomar un tema de referencia que solía comentar mucho en los grupos donde yo era docente en el área de tanatología hace un tiempo y que siempre generaba cierta duda, impacto, inquietud y por supuesto interés, porque articula las tres áreas, las tres disciplinas psi que trabajan con las pérdidas, a saber, psicoanálisis, por supuesto, psicología y psiquiatría. Evidentemente, estas tres líneas, estas tres áreas de estudio van a tener particularidades muy específicas sobre cómo piensan la pérdida, el duelo y sus efectos potenciales sobre la subjetividad de quien lo atraviesa. El trastorno de duelo prolongado es actualmente un diagnóstico psiquiátrico avalado por la Asociación Psiquiátrica Americana y por la Organización Mundial de la Salud. Es, digámoslo así, relativamente nuevo en cuestión de nomenclatura diagnóstica, en potencialidad de ser identificado por un profesionista, sobre todo desde la vertiente psiquiátrica, porque justamente estos manuales están destinados directamente para ellos y ellas como profesionistas. Pero vamos a ir viendo que históricamente tenemos ya disciplinariamente ciertas nociones o ciertos bosquejos que nos acercan a entender esto que se presenta ahora bajo un rótulo, bajo una nomenclatura de interés clínico, que ya anticipadamente era también motivo de consulta, que era ya motivo de solicitud para la atención clínica. En ese tenor les propongo entonces que para revisar este tema hagamos un recorrido en dos partes. Primero, los antecedentes psicoanalíticos, psicológicos y psiquiátricos para entender esto que precede a la nueva nomenclatura, al nuevo diagnóstico formalizado, y posteriormente ya hagamos la revisión de cuáles son las propuestas del trastorno por sí mismo según el manual DSM-5TR, ¿no? Que es la versión más actual y que potencialmente yo aspiro a no ver actualizada en mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque finalmente sabemos, y el mismo DSM lo reconoce, este manual se va creando a partir de consensos de especialistas en terreno estadounidense y no necesariamente tiene la cobertura estadística a nivel internacional que sustente del todo su utilidad, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante con una problematización que en el clúster específico en el que vamos a trabajar hace el propio manual. Y también porque, bueno, evidentemente, aunque es una herramienta que se ocupa un poco más por las y los psicólogos que por las y los psicoanalistas, requerimos empaparnos de qué es lo que están trabajando las y los demás profesionales del área de la salud con los que potencialmente estaremos en relación para tener también horizontes de pensabilidad conjuntos. Y es entonces que nos centraremos en identificar las definiciones, los criterios, las clasificaciones, las características que se asocian y cómo se presentó en esta versión del DSM-5TR el desarrollo y curso del trastorno por duelo prolongado. Este trastorno, esta nueva nomenclatura diagnóstica, insisto, se había presentado ya desde el DSM-5 en ese apartado donde había ciertos aspectos, ciertas nosografías que eran susceptibles de mayor estudio y profundización. Ahora ya la tenemos asentada como un diagnóstico oficializado, por así nombrarlo,
y por lo tanto tenemos pues que irnos enrolando un poco a qué nos remite, ¿vale? Entonces, bueno, comenzando con los antecedentes psicoanalíticos. Un poco arbitrariamente, un poco por decisión particular, no hay una razón específica más allá del tiempo quizá y la factibilidad para irnos enrolando en el estudio del psicoanálisis, seleccioné el texto de Duelo y Melancolía de Freud, publicado en 1917, muy conocido, que seguramente han tenido la oportunidad de leer, que seguramente tienen la oportunidad ya más o menos de conocerlo. Y saben que en ese texto Freud habla de tres entidades, tres vicisitudes, tres avatares del acontecimiento psíquico frente a la pérdida, que es el duelo, la melancolía y la manía. No es mi intención profundizar en estos momentos directamente ese texto. Es muy interesante, tiene algunas salvedades que quizá requerirían de ciertos aspectos de repensabilidad actualmente, pero vamos a sustraer lo más significativo para este video. ¿Sale? Respecto del duelo, en ese texto, Freud nos dice que es una reacción frente a la pérdida de un ser amado o de una abstracción que sea su equivalente. En otras palabras, para nosotros hablar de duelo, tenemos que tener a un sujeto que ha perdido a uno o varios de sus objetos. Y desde este texto, también algunos antecedentes, pero vamos a limitarnos por ahora a él, sabemos que el objeto es esa representación mental que el sí mismo o que el sujeto ha hecho sobre los otros, en tanto que personas alteras que representan una alteridad a él, perdón, y por supuesto ideales, mascotas, su profesión, algunas cuestiones ligadas, por ejemplo, a la nacionalidad, que se vuelven objetos del yo precisamente por tener esta particularidad que tiene el sujeto de representarlas y representarse también a través de ellos. Vamos a ver que para Freud, aunque el duelo impone al sujeto ciertas desviaciones de su conducta normal, de su comportamiento cotidiano, ciertas alteraciones de lo que frecuentemente hace en su día a día, no necesariamente será considerado como patológico al grado de tener que someter al sujeto a tratamiento. ¿Por qué? Porque todos en algún punto de la vida vamos a atravesar procesos duelativos, ya sea porque crecemos y entonces hay que duelar etapas previas como la infancia y la adolescencia y nuestra representación sobre nosotros mismos va cambiando, porque en el ciclo del desarrollo familiar van falleciendo, van muriendo ciertas personas que estaban muy involucradas quizá en nuestro cotidiano vivir y de pronto también por su edad, por alguna condición física, por algún accidente, tuvieron que perecer. Vamos viendo que hay cambios de escuela, cambios de trabajo, cambios de residencia, que van haciendo que se pierdan estas representaciones del objeto y entonces van generando procesos duelativos. Entonces, al ser algo normal, no es por sí mismo una patología, no hay por sí mismo una afección que merezca internación, que merezca preocupación excesiva por parte del clínico, y ya desde ahí vamos viendo ciertas tensiones en el rótulo del trastorno por duelo prolongado, ¿no? Estos son antecedentes psicoanalíticos que se remontan a hace un siglo, poco más, entonces, bueno, váyanlo tomando con esas salvedades. Y para Freud entonces sería inadecuado, inclusive hasta perjudicial, llegar a perturbar el cauce normal o no quisiera yo decir natural porque soy enemigo de las ideas naturalistas en psicoanálisis, pero vamos a usarlo con esa salvedad, del propio duelo, ¿no? Y entonces,
Freud aspiraba que al cabo de un tiempo, por sí mismo, iría desapareciendo, no en el sentido de que ya no tuviera alguna prevalencia, sino de que la energía libidinal va a encontrar otros objetos sobre la cual replegarse y entonces ya no será el sujeto padeciente de eso que en su momento fue lo suficientemente significativo como para duelar la pérdida. Entonces, en términos generales, esta es la noción del duelo de Freud. Si se dan cuenta, no hay un factor patógeno grave, no hay una retrotracción libidinal regresiva fuerte, significativa, desestructurante. Finalmente, recuerden que Freud trabajaba mucho con pacientes que se vivían desde estructuras bien afianzadas como la neurosis. Y entonces, pues de alguna manera, eran pacientes que medianamente bien podían sopesar los avatares relativos. Pero también está la parte de la melancolía, ¿no? Que es justamente como ahora sí este agravamiento o esta dificultad devenida por la prevalencia de las aflicciones, de los reproches, de la anedonia, el displacer frente a la pérdida. Y entonces para Freud, el sujeto melancólico va a tener un carácter patente específico que no necesariamente está en los procesos de duelo, que es el empobrecimiento de su yo. ¿No? Entonces, en el duelo, aun cuando el yo, vamos a ponerlo así, modifica su cotidiano actuar, no se ve empobrecido. En la melancolía empieza a achicarse, empieza a empequeñecerse. Para Freud en el duelo, el mundo aparece desierto y se empobrece lo exterior, pero en la melancolía lo que se empobrece precisamente es el sí mismo, es el yo, es el sujeto. Y entonces es donde aparecen todas estas cargas, estos cúmulos, estos montones de afecto que van achicando, que van haciendo detrimental la representación que el sujeto tiene sobre de sí mismo. A este cuadro, Freud lo denomina delirio de empequeñecimiento y que va a estar asociado por algunas cuestiones graves que pueden ser los insomnios, el rechazo a la alimentación y el sometimiento de las pulsiones. Si lo pudiéramos pensar un poquito ya anillado con la siguiente propuesta pulsional que surge a partir de 1920, pues vamos viendo que hay una prevalencia de pulsión de muerte en estos cuadros, ¿no? En estas vivencias. ¿Por qué? Porque no dormir, no comer y no responder a la demanda pulsional definitivamente va llevando al postrero paroxismo, como dice el poema de Quevedo, al sujeto, ¿no? Y entonces vamos viendo también ciertas dificultades que son significativas y que son cualitativamente más riesgosas para el sujeto mismo. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, duelo, proceso normal, se altera el cotidiano vivir, pero el yo no se empobrece. Lo que se percibe como empobrecido es el mundo exterior. Melancolía, el yo empieza a empequeñecerse, empieza a detrimentarse, empieza a achicarse y por consecuencia empieza a inundarlo, vamos a nombrarlo así, metafóricamente, mucha desdicha, mucha aflicción, mucho dolor. ¿Vale? Ahora, un textito chiquito de Freud también, que se publica 2 años antes de Duelo y Melancolía, y que para mí tiene un valor significativo porque precisamente nos muestra un antecedente, un pasito, un eslabón previo a lo que en 1917 ya afianza mucho más el fundador de la disciplina psicoanalítica,
se denomina o se rotula como lo transitorio o lo perecedero, según encuentren ustedes la traducción. Yo tengo las obras completas de Freud editadas por Siglo XXI, ahí aparece como lo perecedero, y en este textito de escasas 4 páginas, Freud nos dice, poseemos los sujetos, las personas, cierta cuantía de capacidad amorosa, que es lo que conocemos teóricamente como líbido, que al comienzo de la evolución se orienta hacia el propio yo. ¿Para qué? Para que a partir de estar en el yo, después empiece a dirigirse a otros objetos, que es lo que metapsicológicamente conocemos bajo el rótulo de investidura o catectización o libidinización, que son sinónimos, de tal suerte que quedan incluidos en nuestro propio yo de cierto modo, ¿no? ¿Por qué se dice que los objetos son objetos del yo? Porque esa libido que anteriormente estaba solo sobre el yo, de manera autoerótica, ahora está erotizando, está libidinizando otras representaciones que provienen del mundo externo y entonces para hacerlas propias tienen que investirse con esa carga libidina y por eso son objetos del yo. Si estos objetos entonces se destruyen o los perdemos, nuestra libido o la capacidad amorosa, como la denomina en este textito, vuelve a quedar en libertad, es decir, ya no tiene objetos al cual replegarse. Y entonces, o bien toma otros objetos con los cuales sustituye a los anteriores, o bien retorna transitoriamente al yo. Nos dice Freud, comprendemos que la libido se va a aferrar a sus objetos y ni siquiera cuando ya dispone de nuevos sucedáneos se resigna a desprenderse de los que ha perdido. Y entonces ahí tenemos el duelo, ¿no? Es decir, podemos tener una mascota desde los 5 años. Y cuando nosotros tenemos 15, desafortunadamente ese perrito, ese gatito, por su proceso de envejecimiento normal, muere. Y entonces ese objeto representado de mi mascota, ya perdida, ya muerta, puede quizá encontrar otro objeto sustitutorio para encauzarse esa energía libidinal. Desafortunadamente no es algo que se pueda hacer a voluntad. Es un proceso que no se decide volitivamente. No es como que yo pueda decir, ah, bueno, hoy perdí a mi mascota, mañana invisto a un nuevo perrito, un nuevo gatito que pueda yo adoptar. No pasa de esa manera. Tiene que desprenderse esa libido poco a poco de la representación anterior para ir o bien transitando poco a poco hacia el yo, o bien irse depositando poco a poco en la nueva mascota, en el nuevo trabajo, en la nueva escuela. No sé si a ustedes les ha pasado, se han percatado que en estos puentes de la secundaria a la preparatoria, la prepa a la universidad, existe cierta tendencia a echar de menos a los antiguos compañeros, los antiguos profesores, la antigua escuela, porque precisamente se pierden esos objetos que se van desinvistiendo y poco a poco se le va agarrando cariño, amor, gusto a la nueva escuela, a los nuevos docentes, los nuevos compañeros, hasta que llega un punto donde ya se olvida, vamos a usar provisoriamente ese término, lo anterior para darle peso a lo actual, ¿no? A lo presente. Tiene que ver con esta transitoriedad de la libido de los objetos anteriores a los nuevos objetos. Sin embargo, no es un proceso sencillo y este cambio de libido del objeto anterior al objeto actual con lo tardado, lo pausado, lo complejo, es lo que denomina en 1915 Freud como duelo, ¿no? Esta dificultad que de pronto puede aparecer de desarraigar la libido inicial de un objeto
para que transitoriamente vuelva al yo o se deposite en otros objetos nuevos. Piénsenlo, por ejemplo, en, no sé, relaciones de amistad. De pronto sí tener un amigo de semestre, de cuatrimestre, con el cual medio te entiendes bien para hacer uno que otro trabajo, pero para el siguiente semestre, el siguiente cuatrimestre, cambias a lo mejor de salón, a lo mejor de grupo y ya no lo vuelves a ver. Pues provisoriamente quizás sí fue un objeto del yo, una amistad lo suficientemente útil como para encontrar apuntalamiento mutuo en el cumplimiento de los deberes escolares, pero ahora que ya no está, pues a buscar a alguien con quien seguir haciendo eso necesario. Y entonces la libido que estaba depositada en él transitoriamente vuelve al yo para después ser recolocada en otro amigo, en otra amiga que sirva para los mismos fines. Es un proceso cualitativamente menos dificultoso a cuando se pierde una amistad que pudo haber llevado quizás 5, 7, 10 años porque nos conocíamos desde la primaria, desde la preparatoria y de pronto murió, ¿no? O de pronto se cambió de país, ya no nos vamos a ver con la frecuencia de siempre. Bueno, pues definitivamente la libido tendría que regresar al yo más allá de depositarse en otro objeto, en otra amistad, porque es una suplencia subjetivamente distinta, ¿no? Porque en el primer ejemplo respondía a una necesidad académica y en el segundo caso respondía a una necesidad subjetiva de intimidad, de compañía, de lazo fraterno, ¿no? Incluso, bueno, paréntesis, las propuestas psicoanalíticas vinculares sobre los lazos de paridad entre los amigos, los vínculos de amantía y los vínculos de pareja también tienen toda una metapsicología distinta. Si les interesa por ahí, díganme y lo comentamos en un próximo video del Heraldo. ¿Sale? Entonces, bueno, hasta aquí espero que se vaya entendiendo más o menos cuál es la dinámica del duelo, la diferencia que tiene con la melancolía, como antecedentes provistos por el psicoanálisis, específicamente en los marcos freudianos. Ahora, desde la psicología, también voy a tomar una propuesta de María Castro, que en uno de sus libros sobre tanatología, ella reconoce que su propuesta es más bien humanista, ¿sale? Tiene cierta tendencia hacia la logoterapia, hacia, bueno, varios horizontes de pensabilidad de la psicología que propiamente quizá en psicoanálisis no tienen mucha comunicación, pero no quiere decir que no podamos encontrar también ciertos espejeos de cómo se piensa desde ahí a las pérdidas. Esta autora nos dice que para ella hay 6 tipos de duelo que se pueden presentar ante, pues ahí sí habla directamente de procesos de muerte. No habla necesariamente de procesos de separación o de ausencia, pero sí de muerte, ¿no? Que ya es como un punto que finiquita la relación entre un sujeto y otro. Para ella, pues son 6 tipos distintos de duelos que pueden aparecer cuando no se transita adecuadamente la superación de la pérdida, ¿no? Si se dan cuenta, la lógica es distinta porque desde el marco freudiano se habla de una disolución, mientras que desde la vertiente psicológica se habla de una superación. Ahí el posicionamiento es diferente y por lo tanto el efecto subjetivo y clínico también lo será. Para ello entonces tenemos los duelos crónicos, que son de duración excesiva y sin conclusión. Son estos duelos que se encarnan, son estos duelos que se afianzan y no se sueltan y por lo tanto se prolongan, pareciera que de una manera eternizada, al menos metafóricamente, pero pues hay casos en los que se vuelve una realidad propia.
¿no? Y entonces no se pueden superar ciertas pérdidas, ciertas muertes, y se van acumulando. Tenemos los duelos ausentes, que es cuando las personas se quedan atrapadas en los comienzos del entendimiento de la pérdida o no los inician, ¿no? No inician este reconocimiento de que el otro ya no está, de que el otro murió, de que el otro pues definitivamente ha perecido. Y entonces quedan como embotados, quedan como inexpresivos. Yo siempre ponía el ejemplo de esta serie estadounidense de Malcolm el de en medio, no sé si ustedes la recuerden, pero hay un capítulo en la última temporada donde muere el padre de Hal y entonces Hal no puede expresar ningún tipo de emoción, de afecto, de aflicción, precisamente porque no inician los procesos duelativos. Ese pues es un ejemplo de esta tipología. El duelo congelado es aquel que se queda atrapado en la esperanza de lo volveré a ver, la volveré a ver, nos volveremos a encontrar y definitivamente tampoco ayuda mucho en términos de María Castro a superar la pérdida, porque entonces hay una especie de rumiación cognitiva de esperanza fallida, ¿no? Porque al final no existe una certeza de que así será y sin embargo hay una convicción tambaleante de que puede llegar a ser. Ahí problematizaríamos mucho quizá el efecto que tienen las religiones sobre el proceso y el caudal de el duelo, el reconocimiento de la pérdida y tal, y de las cuales también hay muchas críticas internas en psicoanálisis. Hay psicoanalistas que dicen que psicoanálisis y religión no tienen necesariamente por qué ser excluyentes. Hay otros psicoanalistas que piensan que sí, que definitivamente son cuestiones completamente dispares y que no hay comunión. Y hay algunas propuestas que intentan ser como más céntricas, que pugnan siempre por esta noción del caso por caso y de que nunca hay que tomar una posición tan extremista. Sin embargo, actualmente yo soy de la idea de que sí necesitamos tomar posicionamiento porque con nuestro posicionamiento como clínicos o clínicas generaremos ciertos trabajos, respetando siempre la idiosincrasia, la ideología, la constitución subjetiva y las condiciones de producción de subjetividad de cada uno o una de los pacientes o las pacientes que nos consulten. Y también abriendo otro paréntesis, soy de la idea de que religión y psicoanálisis no son complementarias precisamente porque en términos generales, psicoanálisis es hacer preguntas y continuar interrogando sobre la subjetividad, sobre el acontecimiento y sobre el devenir, mientras que la religión es prácticamente contentarse con la misma respuesta para todo, ¿no? Y entonces, más allá de incentivar un espíritu crítico, usando la metáfora, lo que se busca es una docilización sobre el acontecimiento, sobre el vivir, sobre el continuar en el mundo social, individual, familiar, etcétera. Entonces, bueno, también tendríamos oportunidad de dialogar al respecto, podríamos contrastar ciertas opiniones de los autores que más lo han trabajado, ¿no? Freud tiene algunos textos, Dolto tiene otros textos, Philippe Julien, inclusive por ahí en las tensiones que tuvieron Freud y Jung, hubo algunas relacionadas a las cuestiones religiosas. Sabemos que Carl Jung es una figura también muy controversial en la historia psicoanalítica y no psicoanalítica también, pero bueno, lo dejo ahí como opciones de futuros temas que quizá podríamos seguir explorando. Tenemos los duelos retrasados, que son aquellos que ocurren si la persona presentó una reacción emocional
pero no fue suficiente y hasta tiempo después es que comienza el proceso duelativo, ¿no? Por ejemplo, aquellos sujetos que de pronto, imagínense en una familia muy corta o muy acotada, tiene que hacerse cargo de los trámites funerarios, tiene que ver las cuestiones de inhumación o incineración de su mamá, su papá, su hijo, su hermano, su hermana, su hija, su esposo, su esposa o el familiar que corresponda. Y entonces, sí, quizá el golpe de la noticia inicial fue significativo, pero al tener que hacerse cargo de todos los procesos administrativos, civiles, la compra del ataúd o la contratación de el horno de cremación y demás, entonces no puede expresar, ¿no? Y se retrasa la expresión hasta que llegue algún detonante que nuevamente genere el advenimiento de estos afectos. La problemática ahí es que definitivamente puede tomar un caudal mucho más intempestivo. Están los duelos exagerados, que son aquellos que histriónicamente van a llevar a que la persona recurra a cuestiones generalmente desadaptativas que intensifiquen o exageren la expresión del duelo, ¿no? Como por ejemplo las conocidas en México como plañideras, que eran estas mujeres, particularmente, sobre todo en zonas rurales, que hacían mucho más grande el momento sensible, el momento de pérdida, los rosarios, los entierros, las cremaciones, un poco para descargar mucho de lo que pudieran estar viviendo. Más allá de elaborarlo, era como intentar sacarlo y expresarlo muy histriónicamente. No porque fuera quizá negativo, sino porque era la manera en la que encontraban para hacerlo explícito, ¿no? E incluso por ahí en algún punto se llegó a hacer un reportaje de que se hacían solicitudes para que se presentaran en otro tipo de circunstancias que por alguna similitud eh, pudieran encontrar un beneficio de esas acciones. El documental fue relativamente famoso, muy sonado, muy visto hace como 8 años. Desconozco si se puede encontrar aún en internet. Hasta donde yo recuerdo fue televisado un tiempo, pero bueno, son de esas cosas que de pronto valdría la pena guardar para comentarlas y uno no las guarda por múltiples razones. Y están después los duelos enmascarados, que es que aquellos que suceden cuando las personas no expresan abiertamente sus sentimientos y estos tienden a manifestarse de otras formas. Deborah Tager, por ejemplo, es una psicoanalista que ha trabajado mucho las cuestiones del género y algunas expresiones psicosomáticas. Podríamos pensar que si incluimos esta variante de las categorías exogenéricas, a los varones culturalmente se nos exige el ser mucho más herméticos respecto de nuestro mundo o nuestros registros afectivos. Y entonces nuestros duelos se pueden ir enmascarando a partir de algunas cuestiones somáticas, conversivas, incluso pues ya graves, como pueden ser úlceras, como pueden ser aftas, como puede ser conjuntivitis, como puede ser muchas expresiones del cuerpo, ¿no? Incluso pues ya algunas mucho más graves como la diabetes, como las cardiopatías. Luis Chiosa fue un médico psicosomatólogo que trabajó mucho esa parte. Eh, Sylvie Pulichet, no sé si se pronuncia así tal cual el apellido, creo que es francés, también trabajó mucho, pero más asociado a las toxicomanías. Nacio tiene algunos aportes, entonces, bueno, ahí vamos viendo cómo se enmascara el duelo mediante el afecto a través de la expresión corporal. También lo podemos ver con estos accesos de manía
mediante actividades compensatorias, como un exceso de trabajo o los acting outs que de pronto inhabilitan por alguna cuestión de un accidente, el asistir a un funeral, una velación o cualquier otra práctica culturalmente regulatoria de todos estos procesos. Entonces, vamos viendo que el aporte de la psicología, al menos desde esta vertiente humanista, nos va mostrando que sí hay complicaciones sobre el duelo. Y entonces se expande un poquito, al menos descriptivamente, estas formaciones o estos idearios que Freud nos planteaba sobre la generalidad, ¿no? Aquí vamos viendo como algunas dificultades que ya oscilan entre el pasaje de eso normal a eso potencialmente grave, potencialmente psicopatológico, que sería la melancolía como cuadro desde el psicoanálisis. Y bueno, como antecedentes de la psiquiatría respecto ya al trastorno de duelo prolongado, tenemos que desde la CIE-10 la OMS empezaba a pensar algunas formalizaciones de esta aflicción o afección. En la CIE-10 se encontraba dentro del clúster de otras afecciones o reacciones asociadas al estrés grave, ¿no? Y entonces tenía una nomenclatura, ¿se acuerdan? O no sé si la conozcan, no estuvieron familiarizados, que la OMS en esta CIE-10 empleaba una nomenclatura alfanumérica y era el F43.8, asociada al manual, al DSM-5, que les decía que estaba justamente en esta sección de las nosologías o nosografías que requerían mayor estudio, se nombraba como trastorno de duelo complejo persistente, ¿no? Vean cómo se amplía la lógica rotular entre que se hace específica y no al mismo tiempo. En la CIE 11, que es la que entró en vigor hace un par de años, dentro de la Organización Mundial de la Salud y que poco a poco se ha ido instaurando en las naciones que forman parte de esta agrupación, se denomina trastorno por duelo prolongado, también con una nomenclatura alfanumérica que ya cambió. No vamos a entrar en eso hoy. Quizás si en algún punto les interesa, podríamos compartir cómo fue que se pensaron las nuevas nomenclaturas, que aunque responden más a un ordenamiento psiquiátrico, de pronto si todos nos ponemos a dialogar con otros u otras representantes de líneas disciplinarias alternas a las nuestras, pues encontraríamos riqueza también sobre cómo piensan fenómenos que, aun cuando en las clínicas tenderían a tener diferencias, en la vida cotidiana del sujeto que las vive, pues es lo mismo, ¿no? O es casi lo mismo. Y en el DSM-5TR, que es la versión más actualizada del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, se conserva la nomenclatura de la CIE-10, que es el F43.81, que es como el especificador para hablar del trastorno de duelo prolongado, ¿no? Tal cual. Si se dan cuenta, aquí les puse los años en los que estuvo vigente cada uno de los manuales, de 1990 al 2018 la CIE 10, del 2014 al 2022 el DCM5, del 2022 para acá la CIE 11, que les digo va entrando poco a poco en vigor en México, a hoy, 27 de julio del 2025, todavía no se ha decretado en el Diario Oficial de la Federación que se sustituya el empleo de la CIE 10 por la CIE 11, al menos no que yo tenga conocimiento, pero cuando llegue como la solicitud, si es que llega, pues tendrá que irse empleando en el sector salud, sobre todo en el área del sector público.
y el DSM-5TR, que entró en vigencia en Estados Unidos a partir del 2023. Sabemos que en México no tiene precisamente mucha injerencia, pero sí es utilizado como un referente didáctico para la enseñanza de psicólogos y médicos orientados a la psiquiatría. Y pues aun cuando en las formaciones psicoanalíticas estos manuales en general no se emplean porque nuestras categorías de psicopatología y motivos de atención clínica son distintos, necesitamos en el trabajo interdisciplinario saber cómo lo están pensando y trabajando las y los otros. Un dato curioso que siempre me ha llamado la atención, quizá no de los DCMs, porque ahí el rótulo es el mismo, pero sí en las IES, es cómo se piensa su contenido. No sé si lo alcancen a apreciar, pero en la CIE 10 el nombre completo es Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, mientras que en la CIE 11 ya es Clasificación Internacional de las Enfermedades para las Estadísticas de Mortalidad y Morbilidad. Pareciera que es un cambio menor, pero si tomamos un poco las enseñanzas de la filosofía, específicamente de Michel Foucault, en el ordenamiento del discurso, creo que es la obra donde lo trabaja, estos cambios en la forma de nombrar nuestros productos sociales, pues no es una casualidad, porque hasta hace unos años todo motivo de atención clínica podía ser un problema relacionado con la salud y ahora las problemáticas o los motivos de atención clínica ya son relacionados con las estadísticas para mortalidad y morbilidad. El ideario de pensabilidad es abismalmente distinto cuando nos ponemos críticos. Entonces, bueno, son como estas lógicas de cauce en los cuales nos vamos nosotros, nosotras, empapando, ¿no? Y un poco también nos abren a la invitación a no tomar ningún manual, ningún autor, ninguna línea disciplinaria como único o como única para orientar nuestra práctica, nuestra labor, nuestros saberes. Porque entonces, más allá de ser críticos reflexivos, pues nos volvemos dogmáticos y replicadores, casi sin mediatizar esos matices, esas diferencias que pueden tener disciplinariamente, insisto, las vivencias que en el cotidiano proceder de los sujetos tienden a ser casi las mismas. Y digo casi las mismas porque sabemos que dependiendo de la cultura, el contexto, el momento epocal, las producciones de subjetividad de cada persona, pues tenderá a ciertas lógicas distintivas y diferenciales, por supuesto. Pasemos entonces ahora sí ya a la segunda parte que tiene que ver con las especificidades del trastorno de duelo prolongado, ¿no? Ya vimos cómo desde la lógica psicoanalítica tiene que ver con una cuestión de distribución libidinal, desde la cuestión psicológica tiene que ver con las reacciones que se tienen frente a la pérdida, específicamente la muerte, y una nota que hace el DSM-5TR sobre este nuevo ejemplar, nueva edición, es que dice que la decisión de un diagnóstico requiere inevitablemente el criterio clínico basado en la historia del individuo y en las normas culturales para la expresión del malestar de la pérdida. O sea, que sí o sí tiene que entrar el criterio del evaluador o la evaluadora para que de esta manera pueda entender cómo es el entorno en el que está viviendo el sujeto, qué está pasando no solo con él, sino también con su familia, con su contexto, con su época, y más en estos momentos donde se nos demanda una volatilidad de los afectos, no en todos los ámbitos, pero sí en
algunos varios, podríamos decir, que se nos demanda la inmediatez para quizá reestructurar, superar, disolver estos motivos de atención clínica, donde las incapacidades en los centros de trabajo, por ejemplo, o son médicas o no lo son, donde una justificación por una problemática asociada a la salud mental no es válida ni en las escuelas, ni en los centros de trabajo, ni en el interior de los grupos familiares. Bueno, definitivamente tenemos mucho trabajo de sensibilización que continuar haciendo en ese respecto, ¿vale? Así que bueno, esta cita o este exhorto, esta invitación que hace el DCM me pareció meritoria de rescatar. Vamos viendo qué nos dice acerca de esta nueva nosología, nosografía diagnóstica. De entrada, bueno, la Organización Mundial de la Salud en la CIE 11, que la encuentran ustedes en su página oficial, que pueden descargar gratuitamente la guía, ya no está en papel, ya es completamente digital. Nos define que este es un trastorno en el que tras la muerte de un compañero, un padre, un hijo u otra persona cercana al doliente, encontraremos una respuesta de dolor persistente y generalizada, caracterizada por la nostalgia por la persona fallecida o preocupación persistente acompañada por un intenso dolor emocional. Fíjense entonces cómo de pronto la definición genera una operatoria distinta de pensamiento y del procesamiento de los efectos en la clínica. Porque si nos apegamos a la definición desde la CIE 11, la pérdida de un trabajo, de una mascota, de un ideario como la nacionalidad, la separación, la disolución, la ruptura de un vínculo, no es meritoria para poder ser atendido o atendida por una problemática asociada al duelo persistente o al duelo prolongado. ¿Por qué? Porque como criterio definitorio concibe la muerte de una persona cercana al doliente. Muerte y persona. Si muere una mascota, ¿valdría para el diagnóstico? Por definición, no. Si se separó de su pareja con la que llevaba un matrimonio de 55 años, pero de pronto devino un divorcio, desde la definición, no podría ser una lógica diagnóstica aplicable. Entonces, esto es importante porque también cuando se hace investigación, sobre todo en psicología, en medicina, sobre todo en psiquiatría, no lo sé, pero en psicología sí, porque yo soy psicólogo de formación, muchas veces nos piden tomar como definición operativa, sobre todo en estos semestres bajos o en los primeros esbozos de algunos posgrados en investigación, las definiciones que ofrecen los propios manuales, ¿no? Si es que vamos a focalizar estos tópicos específicamente. Entonces ahí ya tenemos un problema o un área de oportunidad según lo queramos ver. Continúa diciéndonos la OMS, la respuesta de dolor ha persistido durante un periodo atípicamente largo después de la pérdida. Ellos conciben como atípicamente largo más de 6 meses como mínimo. El DCM, lo vamos a ver en unos minutos, ya lo especificó un poquito más y dice 6 meses para los niños, 12 meses para los adultos y por lo tanto claramente mayor a las normas sociales esperadas. Volvemos a la problematización. ¿Qué tanto podemos fiarnos de las normas sociales que se nos demandan y que se esperan de nosotros, nosotras en terrenos contemporáneos? ¿Qué pasa con el contexto cultural?
con las nociones religiosas. Vamos viendo que definitivamente hay que hacer muchas acepciones o excepciones al momento de pensar un potencial diagnóstico. Ojo, y esta es una nota ética que no me gustaría que se quedara como nota al pie de página, sino como una notificación. Como psicólogos y sobre todo si estamos formándonos como psicoanalistas, nosotros no podemos hacer diagnósticos desde el DCM y hasta donde sé tampoco desde la CIE, porque legalmente son instrumentos de orientación médica psiquiátrica. Es cierto que de pronto al interior de ciertas instituciones de salud más públicas que privadas se llegan a emplear como referentes, pero hay que tener mucha salvedad. Ahí donde el ejercicio profesional privado se enfrenta con la necesidad de una valoración, una emisión de un juicio clínico y se emplea como psicólogo un diagnóstico psiquiátrico, no hay correspondencia. Esto lo digo porque tuve la oportunidad de conversar con una profesionista también del área de la salud que trabaja mucho con estas cuestiones jurídicas de la mano y ella nos contaba la cercanía de un caso con el cual se relacionó, donde a un psicólogo le inhabilitaron permanentemente su ejercicio profesional, anularon su registro mediante cédula por haber hecho una valoración psicológica decantando en un diagnóstico psiquiátrico que aun cuando él la manejó como una impresión tentativa, no se consideró pertinente en las instancias legales precisamente porque estos instrumentos están pensados desde la vertiente médica psiquiátrica y nosotros, nosotras como psicólogos, psicólogas, no pertenecemos necesariamente a las ciencias médicas. Se sigue debatiendo si pertenecemos a un amplio espectro de ciencias relacionadas con las problemáticas de salud, ciencias sociales, ciencias humanas. La psicología sí es cierto que es una ciencia. La pregunta ahora es ¿de qué? Imagínense todavía como psicoanalistas la problemática que se sigue teniendo, ¿no? Entonces tenemos esos panoramas de dificultad en México, desconozco cómo sean a lo mejor en otras partes del mundo, pero hay que tener mucha, mucha cautela justo con los términos, las evaluaciones, los dictámenes o los reportes de valoración que de pronto hacemos, más si de alguna manera están en contacto o entran en relación con algún proceso jurídico legal, ¿no? Y aun cuando no, tenemos que tener mucha cautela porque la emisión de un diagnóstico puede vivirse como una sentencia para los pacientes. Pienso problematizándolo como de pronto en estas plataformas como YouTube, como TikTok, como Instagram, como Facebook, la emisión de la información en estas pequeñas cápsulas que duran 1 o 2 minutos se vuelven persecutorias, casi paranoicas, para quienes encuentran cierto grado de identificación con los síntomas que se enlistan. Y entonces definitivamente se vuelve un problema porque las y los otros que consumen ese contenido dicen, yo tengo eso, me parece que tengo aquello. Y entonces tenemos un montón de personas autodiagnosticadas con algo que potencialmente quizá ni siquiera es parte de su subjetividad. Así que hay que tener mucho cuidado y precisamente por eso les decía desde el video introductorio de este canal, yo me dirijo a estudiantes, profesionistas y personas que pueden encontrar utilidad desde la responsabilidad, desde lo crítico y desde lo reflexivo, desde otras líneas disciplinarias. Este canal es más académico formativo que de dispersión, de entretenimiento o de comunicación social. Ese no es el objetivo.
del Heraldo Psicoanalítico. ¿Sale? Entonces, bueno, continuamos y vamos viendo que ya adentrándonos en la localización de este trastorno en el DSM-5-TR, está en la sección 2, específicamente en el capítulo 7. Ahí donde encontramos los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Esto llama mucho la atención porque de primera mano se pudo haber pensado que se categorizaría en el clúster de los trastornos depresivos. Más adelantito vamos a ver por qué no fue así. En este espacio, en este capítulo de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, nos dice el manual, se encuentran todos aquellos diagnósticos donde el sujeto expresa un malestar psicológico tras la exposición a eventos traumáticos o estresantes mediante síntomas que remiten al miedo, la ansiedad, la anedonia o la hostilidad. El miedo, pues sabemos, es esta tendencia a el rechazo frente a un espectro, un estímulo, una vivencia, un objeto en tanto materialidad que genera temor. La ansiedad, la tendencia muy ligada a la angustia, que bueno, en psiquiatría y en psicología tienen diferencia, en psicoanálisis también, sobre todo desde la vertiente kleiniana, pero en general se ligan a estas señales de alerta que mantienen al psiquismo vivaz, al menos así lo piensan los kleinianos. La anedonia, que tiene que ver con el displacer, la imposibilidad de acceder a elementos gozantes, no como lo piensan los lacanianos, sino de deleite, de placer, de disfrute. Y la hostilidad, bueno, que tiene que ver con cólera, ira, agresión, enojo, una expresión muy disruptiva del estado de ánimo. Entonces, vamos a ver que el malestar psicológico de estos trastornos se presenta a partir de estas manifestaciones. El trastorno de duelo prolongado, entonces, tiene como hermanitos dentro de esta familia a los trastornos de apego reactivo, de relación social desinhibida, de estrés postraumático, de estrés agudo, de adaptación y aquellos relacionados con traumas y factores de estrés, tanto especificados como no especificados. Particularmente hay toda una serie de anexos, compendios, guías clínicas que ayudan desde el DCM a hacer los diagnósticos, pero como les decía, en México, pues realmente no son manuales que utilicemos, al menos en la clínica cotidianamente, salvo muy específicas excepciones. Vale la pena conocerlos para que didácticamente sepamos más o menos hacer una diferenciación, pero pues si nosotros tenemos una formación psicológica, sobre todo desde las vertientes conductuales o cognitivas, saben que se tiende a hacer análisis funcional. Desde el psicoanálisis trabajamos más con cuestiones ligadas a los análisis metapsicológicos, que incluyen 5 factores, ¿no? El espectro tópico, económico, dinámico, genético y estructural. Siendo el estructural también muy amplio, siguiendo a Otto Kemper, implica entender las relaciones con los objetos, los tipos de angustia que se despliegan, las fantasías inconscientes concomitantes, los rasgos de la personalidad, algunos síntomas clínicos de interés, y esto nos daría una organización específica, o lo que conocemos tradicionalmente como estructura en psicoanálisis. Por lo tanto, la forma de hacer diagnóstico en psicología es completamente distinta a la forma de hacer diagnóstico en psicoanálisis y mucho más son distintas a la forma de hacer diagnóstico en psiquiatría. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los criterios para determinar un diagnóstico de trastorno de duelo prolongado. Vamos a verlos. Los comentamos brevemente. Yo sé que, bueno, son muchísimos.
Si no lo pueden ver en la pantalla nítidamente, están a partir de la página 322 del DSM-5TR, ya sea que lo tengan en físico o en digital, las páginas son las mismas, ¿no? Incluso si ustedes lo buscan en algunos extractos de la página oficial de la APA, ahí están los criterios. Nos dice que, bueno, requerimos obligatoriamente la muerte de una persona cercana al individuo doliente al menos 12 meses antes, ¿sale? En caso de que sea adulto, en el caso de que sea un niño, pues son 6 meses atrás, medio año. Aquí pues ya tenemos el tiempo que los psiquiatras de la APA consideran como normal, que en la OMS lo normal eran 6, ¿no? General, aquí ya está dividido por grupo etario. Luego, desde la defunción, apareció una respuesta de duelo insistente o persistente que se caracteriza por uno o más de los síntomas siguientes presentes en la mayoría de los días en grado clínicamente significativo. Estos dos síntomas son añoranza o un anhelo intenso por la persona fallecida y o la intranquilidad por pensamientos o recuerdos de ese otro fallecido. Hace una salvedad que dice en niños y adolescentes, la intranquilidad puede centrarse en las circunstancias de la muerte, es decir, por cómo murió, por algún proceso de asfixia, de ahogamiento, de un accidente vial. Ahí está también esa rumiación o recurrencia de imágenes, de pensamientos que pueden generar intranquilidad por las circunstancias de la muerte. Entonces, volviendo, uno o ambos de estos elementos tiene que estar presente sí o sí para diagnosticar desde la psiquiatría, específicamente el DSM-5TR provisto por Estados Unidos, y nos dice, estos síntomas han producido casi todos los días durante el último mes, ¿no? Entonces, si se presentó en 25 de los 30 días del mes, cumple. En 27 cumple. Pero si estuvieron en 15 de los 30, ¿cumple o no cumple? Porque es la mitad del mes. Si estuvieron 17 de 28, suponiendo que sea febrero, ¿cumple o no cumple? Ahí son los puntos críticos que de pronto tambalean para hacer el diagnóstico. Pero bueno, supongamos que tenemos una persona que de los 28 días en febrero, de los 31 días en diciembre, estuvo presente 25. Ok. Siguiente criterio. Desde el fallecimiento, fíjense, a partir de la muerte, al menos tres de los síntomas siguientes presentes la mayoría de los días en un grado clínicamente significativo, producidos durante casi todos los días del último mes. Uno, disrupción de la identidad, es decir, que el sujeto pueda llegar a sentir que ha muerto una parte de sí mismo con el otro fallecido desde que falleció el respectivo sujeto en cuestión. Dos, sensación marcada de incredulidad ante la muerte. Si lo pudiéramos leer en freudiano, una negación de la pérdida tal cual. Evitación de aquello tres que lleva a recordar a la persona que ha muerto. En niños y adolescentes puede haber intentos por evitar esos recordatorios, ¿no? Y entonces hay una tendencia muy marcada quizá a mantener la mente ocupada, el cuerpo ocupado, la conducta enfocada en algo que haga evitar o haga evocar ese recuerdo del otro u otra que ha fallecido. El dolor emocional intenso, que esté relacionada con el fallecimiento, por supuesto, y entonces podríamos pensar una modificación de los tonos afectivos y lo que antes pudo haber sido una persona vivaz, alegre,
llena de júbilo y contento, ahora es una persona con mucha ira, amargura, pena, desolación. 5, una dificultad para reintegrarse en las relaciones y actividades propias tras la muerte, como por ejemplo, problemas para reunirse con los amigos, dedicarse a sus intereses, a planificar el futuro, que tiene que ver con lo que también conocemos como apatía y abulia. De alguna manera, esto es lo que guarda relación con los trastornos depresivos. Si ustedes conocen un poquito ese clúster de los trastornos depresivos, para poderlo diagnosticar requerimos de la presencia de esos tres elementos, abulia, apatía y anedonia, ¿no? Y entonces es como esa línea o ese bracito que los mantiene comunicados. El embotamiento afectivo, que es una ausencia o reducción marcada de las experiencias emocionales, y entonces tenemos un aplanamiento del afecto, tenemos una disminución significativamente evidente, que es pues un efecto de la muerte de ese otro u otra significativa. 7, la sensación de que la vida carece de sentido. 8, soledad intensa a causa del fallecimiento. Entonces, fíjense cómo de estos 8 se requieren 3 al menos que hayan estado manifiestos a partir de la muerte el último mes, habiendo cumplido en el caso de un adulto un año o más, en el caso de un niño o adolescente, 6 meses o más, ¿no? Entonces, la cuestión de la temporalidad y la intensidad son de un grado tan importante para el diagnóstico de un psiquiatra que seguramente un psicoanalista, sobre todo si es más freudiano o cliniano, ya lo habría tomado como una marca roja o una red flag o un botoncito de precaución, porque sin duda alguna son síntomas que pueden llegar a desencadenar mayores latencias, por ejemplo, de riesgo suicida, producciones melancólicas, depresiones narcisistas, culpígenas, etcétera. Esa es una nomenclatura que ocupa Hugo Bleichmar. Si en algún punto les interesa, también la podemos tomar. Entonces, ya desde ahí tenemos sí ilustraciones, pero también algunos peros, algunas dificultades. Criterio D, la perturbación produce malestar clínicamente significativo o deterioro en el ámbito social o laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento, ¿no? Como puede ser la cuestión académica en niños o adolescentes, como puede ser la cuestión deportiva, que de pronto, no sé, tenemos sujetos muy entregados a una actividad física, fútbol, natación, básquetbol, equitación, y ante la pérdida, ante la muerte, entonces deja de realizarlas. La duración y la gravedad de la reacción del duelo sobrepasa claramente las normas sociales, culturales o religiosas esperables en la cultura o el contexto. Vamos nuevamente. ¿Qué tan claro? ¿Según quién? ¿Según cuáles o cuántos de los credos de las religiones? Porque no es lo mismo, en el mismo marco, ser católico a ser cristiano, a ser testigo de Jehová, a no tener una religión. Eso definitivamente también, sí, como ya lo vimos, tiene que tomarlo en consideración el clínico, pero es una problemática de definición operacional. Y bueno, F como último, los síntomas no se explican mejor por otro trastorno mental como el trastorno depresivo mayor o los trastornos de estrés postraumáticos y tampoco son atribuibles a los efectos fisiológicos de una sustancia u otra afección médica. El mismo DCM en la parte del diagnóstico diferencial hace una mención importante sobre los trastornos depresivos que me gustaría rescatar con ustedes. Es la página 327 por si la quieren rescatar.
Dice, el trastorno de duelo prolongado, el trastorno depresivo mayor y el trastorno depresivo persistente comparten varios síntomas como el ánimo decaído, el llanto y los pensamientos suicidas. Sin embargo, en el trastorno de duelo prolongado, el malestar está centrado en sentimientos de pérdida y separación de un ser querido y no es reflejo de un ánimo bajo generalizado. Fíjense, aquí está algo importante. El trastorno depresivo mayor también puede ir precedido de la muerte de un ser querido con o sin trastorno de duelo prolongado concomitante. O sea que en ese bracito que mantiene unido a el clúster de los trastornos depresivos con esta expresión de los trastornos relacionados con factores de estrés, tenemos la bulia, la apatía y la anedonia, que según se magnifiquen o no como antecedente de la pérdida por muerte, puede llevar también aparejado comorbidamente un trastorno por depresión mayor o un trastorno depresivo persistente. Sabemos que en psiquiatría existe esta noción de comorbilidad precisamente porque como sirve para factores estadísticos, vamos encontrando como la relación entre uno, otro y otro y otro de los cuadros. En psicoanálisis, pues ya estaríamos pensando entonces que si esto se presenta en una persona y definitivamente ya está atravesando por los procesos de desolación, disgregación de su identidad, empequeñecimiento de su representación sobre sí mismo, tironea más del lado de melancolía, según Freud, que del lado del duelo. Melanie Klein pensaba que precisamente cada pérdida va revisitando o reviviendo las pérdidas anteriores, sobre todo cuando no han sido del todo integradas al reservorio de experiencias subjetivas de los sujetos. Tomen ustedes en cuenta la temporalidad que marca el manual, 12 meses. ¿Cuántas pérdidas potencialmente no pudieron haber aparecido? Ejemplo, tenemos a un sujeto de 22 años, 23 años, que fallece su abuelo, su abuela, con quien tenía una relación muy estrecha. Supongamos en enero. En julio acaba la universidad, pérdida. Luego, en agosto termina con su pareja, pérdida. En noviembre pierde el trabajo de becario en el que estaba porque pues ya no está inscrito y ya no le pueden seguir dando ese espacio de empleabilidad, pérdida. Y luego se viene diciembre y es el primer periodo de Navidad y fin de año que no está con el abuelito, con la abuelita que falleció en enero. Y luego se acaba el año y empieza uno nuevo, otra pérdida social, simbólica. Todo eso definitivamente va generando repercusiones anímicas que desde los marcos kleinianos este sujeto tendría la posibilidad de ir integrando si tiene un funcionamiento más depresivo, más neurotizado incluso, con defensas lo suficientemente afianzadas como para que no tenga que recurrir a actuaciones maníacas. Pero si tenemos una personalidad o un sujeto desde una estructuración subjetiva más ligada a posicionamientos esquizoparanoides o organizaciones limítrofes inferiores como las piensa Otto Kemper o estructuras narcisistas como las piensa Freud, definitivamente estas pérdidas van a ser mucho más intempestivas, mucho más graves, que pueden dificultar mucho más factiblemente la integración. La dificultan en el grado en el que sus defensas, su estructura yoica, sus relaciones de objeto pueden ser potencialmente frágiles por análisis metapsicológico desde los componentes estructurales. Ojo, eso no quiere decir que entonces todas las personas que tengan una organización límite inferior o una estructura narcisística o una
línea de funcionamiento esquizoparanoide van a ser problemáticas y susceptibles de tener un trastorno por duelo prolongado. No. Quiere decir que precisamente por sus condiciones de subjetividad, de vida contextual, familiar, epocal, vincular, objetal, etcétera, tienden mayor o menor posibilidad de atravesar estos diagnósticos que desde la psiquiatría se piensan como independientes de la estructura, de la organización, de la producción de subjetividad. Esa es una distinción importante. En psicoanálisis, ciertas aflicciones, ciertos cuadros psicopatológicos son potencialmente más posibles de desarrollarse en ciertas subjetividades que, contrario a la psiquiatría, casi todos los trastornos pueden ser susceptibles de aparecer en casi todas las personas, porque no tienen una delimitación interpretativa, analítica, sino más bien descriptiva. La psicología oscila un poco con cuestiones explicativas, sí, desde estos antecedentes organísmicos, conductuales, ambientales, contextuales, ahí pues ya son otras áreas, ¿vale? Entonces, espero como irles dejando un panorama general de la importancia de conocer esta nomenclatura a la luz de nuestra disciplina psicoanalítica, porque definitivamente, aun cuando en el rótulo lleva la noción de duelo, si un psiquiatra de pronto nos manda a un paciente con este diagnóstico para un proceso psicoterapéutico y no solo psicofarmacológico, muy probablemente si nosotros somos nuevos en el ámbito clínico, prófanos o legos, como los denominaba Freud, o inexpertos, impericios, de recién inicio de la práctica, llevarnos uno por el camino del título del diagnóstico o creyendo ciegamente en el diagnóstico de un tercero, podríamos cerrar el tipo de intervenciones. ¿Por qué? Porque no todo sujeto puede ser atendido con la misma técnica psicoanalítica. Ese también es otro tema para otro video tal vez. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden responder mejor a un psicoanálisis clásico, a una psicoterapia psicoanalítica expresiva, a una psicoterapia breve orientada psicoanalíticamente, que tiene que ver con criterios de analizabilidad y tiene que ver con dispositivos de atención clínica. Entonces, es importante que aun cuando el psiquiatra me pueda remitir a paciente X con una impresión diagnóstica de trastorno por duelo prolongado, yo haga mi análisis metapsicológico, haga mi análisis estructural, tópico, dinámico, económico, genético, y entonces pueda yo ver, ok, responde sí a un proceso de duelo que quizá viene revivido, viene revisitado, viene eh, quizá estimulado por las reviviscencias de las pérdidas que se vienen sucediendo, o estoy frente a un proceso de melancolía donde el yo ya se está empequeñeciendo, ya está empobrecido, ¿sí? Y por consecuencia, no estar única y exclusivamente a merced del diagnóstico del otro profesionista. Encontrar puntos de intersección en el trabajo interdisciplinario es complicado, pero es necesario y meritorio de un trabajo crítico y sobre todo reflexivo, compartiendo los horizontes de pensabilidad. Yo psicoanalista sabiendo qué es lo que puede potencialmente estar pensando el psiquiatra desde sus marcos teóricos y el psiquiatra más o menos informado de lo que yo puedo estar pensando como psicoanalista desde mis marcos teóricos. ¿Sale? Un poco también ya para ir cerrando, les respondo a esta pregunta que venimos planteando. ¿Por qué se clasificó con los trastornos de estrés o los factores productores de estrés y no con los depresivos? Stella Levy, una psiquiatra y psicoanalista argentina, nos dice que el trastorno de duelo prolongado se centra específicamente en la respuesta al duelo por la pérdida de un ser querido.
Fíjense, se centra en la respuesta, no en el producto del duelo, ¿sale? Es como, ¿qué pasó? Como antecedente, como anticipación, y no como producción, y no como efecto por la muerte de esa persona querida, cercana. Los trastornos depresivos, perdón, por otro lado, pueden tener múltiples causas y no necesariamente estarán vinculados a una pérdida específica. Y es lo que les decía, entonces, si podemos tener trastornos depresivos, tendríamos que hacer una revisión un poco más exhaustiva, a ver si no hay criterios de exclusión por definición, dados por cuestiones de divorcialidad, de infidelidad, que no me gusta mucho el término, sino más bien vamos a ponerlo como relaciones con terceros o de extramatrimonialidad en los vínculos eh, específicos. La viudez, bueno, podría oscilar entre ambos porque ahí sí hay una pérdida por muerte de por medio. Los procesos de cambios de residencia, cambios de país, separación con la familia, pérdida de ciertos idearios representados. Bueno, ahí tendríamos otros atravesamientos y problematizaciones que desde el psicoanálisis podríamos hacer a algunos cuadros específicos de los trastornos depresivos. Específicamente, el trastorno por duelo prolongado se incluye en los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, debido a que la experiencia de una pérdida significativa tiende a ser un evento traumático que desencadena varias reacciones emocionales y psicológicas intensas que interfieren de manera significativa en la cotidianidad del sujeto, ¿no? Entonces, como les decía, tiene que ver más con una cuestión antecedente al producto. Podríamos pensar incluso que son reacciones colaterales y no tanto así con cuestiones emanadas del duelo mismo. Entonces, es como una cuestión bien específica que está como muy diluida porque aparte la traducción del inglés al español, hasta donde yo tengo entendido, aún es provisoria, no es del todo acabada, puede haber una reedición de la traducción y desafortunadamente siento que va a haber más pronto un DCM6 de lo que pensamos, porque como sigue prevaleciendo la clasificación a partir de la CIE 10 y ya cambió a la CIE 11, entonces toda la nomenclatura se tiene que actualizar. Seguramente, insisto, vamos a tener un DCM6 más pronto de lo que pensamos. ¿Qué características están asociadas al trastorno por duelo prolongado? Esto pues también ya tiene que ver con algunas cuestiones psicológicas, pero siempre hay como estas coyunturas de entendimiento psicoanalítico y descripción psiquiátrica. Entre ellas, cogniciones desadaptativas acerca del sí mismo, que tiene que ver con este delirio de empequeñecimiento sobre el yo del que hablaba Freud, ¿no? No valgo nada, nadie me quiere, nadie me va a extrañar. ¿Vieron esa serie que salió en el 2024 de Nadie nos va a extrañar? Un poco nos habla, no de duelo prolongado, pero sí de algunas líneas de conexión con una estructura depresiva o algunos procesos depresiógenos en adolescentes. Culpabilidad por la muerte del otro, un poco podríamos evocar a esta figura del superyo sádico o la conciencia moral crítica, como la denomina Freud en 1917, que va detrimentando, va reduciendo la capacidad del yo para contactar con el principio de realidad, la disminución de las expectativas y las metas en la vida en un futuro mediano o largo plazo, que pues definitivamente tiene que ver con la apatía. Ya no quiero hacer nada, ya no me dan ganas, anedonia, ya no puedo hacer lo que hacía antes, abulia. Bueno, tiene que ver con esta triada que les mencionaba hace unos minutos.
Quejas somáticas en comorbilidad con depresión y ansiedad, que puede ir desde dolores de cabeza, insomnio, hipersomnia, inapetencias, vómitos, algunas cuestiones ya más ligadas a producciones del debilitamiento del sistema inmunológico que permite también el desarrollo de ciertas afecciones infecciosas, como puede ser la conjuntivitis, como pueden ser aftas bucales, como pueden ser, no sé, algunas cuestiones de irritación, etcétera, ¿no? Y que esto se puede ir agravando, por supuesto, hasta llegar a una cuestión sistémica, orgánica, que afecte a los huesos, por ejemplo, algún órgano como el hígado, como los riñones, que bueno, les decía, hay teoría psicosomática desde el psicoanálisis muy interesante que más o menos traza cuáles son las predisposiciones psíquicas que pueden llevar a que los sujetos desencadenen ese tipo de afecciones. La disminución del autocuidado y el interés, no solo por el sí mismo, sino también por el mundo externo, tiene que ver con esta retrotracción de la libido hacia el yo, pero que ya no se dispone hacia nuevas representaciones, nuevos objetos. Juan David Nacio va a decir que aparece una fantasmatización del objeto. Sigue una línea lacaniana, no necesariamente ortodoxa, porque dice que entonces lo que va a estar investido o sobreinvestido o hipercatectizado ya no es el objeto mismo, sino el fantasma de, y ese fantasma, al tener tanta libido volcada sobre él, va a agujerear el continente psíquico y entonces esas perforaciones van a ser escenarios de infiltración libidinal. Es una propuesta también muy interesante, si en algún punto les interesa, como cualquiera de las otras que hemos mencionado como paréntesis, avísenme y buscamos manera de desarrollarlas. Alucinaciones referentes al fallecido, ahí ya tenemos todavía, psicoanalíticamente hablando, una desestructuración aún mayor, porque cuando ya empiezan a aparecer contenidos alucinatorios, definitivamente estamos ya en el marco de las producciones psicóticas. Ojo, no de la psicosis propiamente. Si retomamos la idea de Wilfred Bion, él consideraba que todos y todas tenemos núcleos psicóticos en nuestra personalidad y entonces estos se activan o desactivan, permanecen con mayor latencia o prevalencia según la vivencia que esté atravesando el sujeto y esto puede desencadenar o no cierto tipo de avatares, entre ellos las alucinaciones. Y por supuesto rupturas de identidad y del propósito social. Y entonces tenemos a estos sujetos que podían ser muy, muy, muy extrovertidos, pasan a la introversión, podemos tener sujetos que eran muy activos en diferentes círculos sociales, ahora están retrotraídos en el interior de su casa y de su sí mismo, que bueno, vemos cómo se corresponde realidad interna y realidad externa, pues definitivamente puede llevar al sujeto a tener algunas complicaciones significativas asociadas a su salud, ya no solo mental, sino también física y de índole social, ¿no? Recuerden que el ser humano es por definición biopsicosocial y bueno, desde ahí las problemáticas de salud impactan en las distintas áreas. Y por último, algunas consideraciones necesarias a no perder de vista en el desarrollo y curso del trastorno. De entrada, que en las personas mayores puede haber más riesgo de un declive progresivo. ¿Por qué? Porque definitivamente también por periodo de desarrollo en la vejez se afrontan más pérdidas distintas a la de la adultez, por ejemplo, o de la adolescencia. No porque no haya, sino porque son o cualitativamente más
significativas o cuantitativamente más numerosas, más amplias. Esto pues entonces puede decantar en que él o la adulta mayor lleguen a presentar sintomatología más grave con cierta prevalencia. En los niños específicamente, nos dicen los autores, el malestar puede expresarse en formas de regresiones del desarrollo mediante conductas de protesta en momentos de unión y separación, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos niños de 5 o 6 años que fallece mamá, papá, hermano, hermana, abuelito, abuelita, con quien tenía un vínculo significativo por la proximidad, y como bien ya habían pasado por este proceso del control de esfínteres, ya pues no solo avisaban, sino que también podían incluso valerse de sí mismos o sí mismas para ir al baño, ahora aparece nuevamente la enuresis o la encopresis de noche, o aparece una regresión respecto a la contención de los contenidos esfinterianos. Bueno, tiene que ver precisamente con regresiones del desarrollo. Quizá eran niños, niñas muy vivaces, muy jubilosos, muy divertidos, y ante la muerte como efecto, pues tiene cólera, tiene ira, tiene rabia, ya no tiene como esa capacidad de jugar, como lo pensaría Winnicott, se inhibe y entonces tenemos una problemática ligada justamente a las cuestiones creacionistas. Los bebés, digamos, de niños pequeños, no bebés, niños pequeños, niñas pequeñas, de a lo mejor 2, 3 años, que todavía no han desarrollado por una cuestión de desarrollo la permanencia de objeto o la constancia objetal, como la denominaría Margaret Mahler, pueden tener esta tendencia a buscar al fallecido, puesto que aún no pueden lograr abstraer la persistencia, prevalencia, irreversibilidad de la muerte como tal. Mientras que los infantes viven este embotamiento afectivo, ahora los adolescentes pueden referir que no sienten nada, ¿no? Y entonces tenemos cierto aplanamiento, cierto enmascaramiento, cierto congelamiento, como lo veíamos desde la perspectiva de María Castro, y entonces también pueden ser algunos indicios, algunos foquitos que llaman la atención del clínico. Y pues en general, no alcanzar los hitos y transiciones del desarrollo esperados para cierta edad también puede ser una manifestación de la incapacidad para retomar las funciones de la vida frente a la muerte de ese otro u otra querido o querida. Aquí tendríamos que hacer algunas problematizaciones también porque la psicología del desarrollo ha planteado tantas tareas normativas o hitos del desarrollo normal esperado que de pronto no cumplirlas podría pensarse o ser pensado como una patología del desarrollo. Por ejemplo, viene a mi memoria un libro que era muy conocido cuando yo era estudiante, espero, no sé, que ya no sea la fuente primordial de referencia, que era el Papalia, ¿no? Era el apellido de la autora, Diane Papalia, Feldman, Mortorell y Winox, creo que sí, ellas cuatro. Y entonces, supongamos que Papalia y colaboradoras decían que aproximadamente entre los 20 y los 25 años que empezaba la adultez joven emergente, el sujeto tenía que encontrar una pareja, casarse y empezar a planificar la llegada de los hijos. ¿Qué pasa si tenemos a un varón o una mujer de 27 años, soltera, soltero, que no tiene ideas de planificación familiar? Desde los hitos y las tareas normativas que plantean Papalia y colaboradoras, tendrían una susceptible patología del desarrollo. Entonces también hay que tener mucho cuidado con estas ideografías muy tendientes a la linealidad del desarrollo, porque el desarrollo humano, visto desde el psicoanálisis, no es lineal.
es recursivo. Y esa idea, por mucho que me guste, no es mía. La plantean Juan David Dacio, la plantean Luis Hornstein, la plantean muchos y muchas psicoanalistas que, por supuesto, espero tengamos oportunidad algún día de retomar. Y con esto concluimos el video de esta semana. El trastorno por duelo prolongado, como se dieron cuenta, aun cuando parte de una vertiente meramente psiquiátrica, nos da pauta para ponerlo en diálogo con la psicología, con el psicoanálisis y por supuesto con muchas otras disciplinas más, como podría ser la antropología, ¿no? Ejemplo, ¿qué tipo de vivencias pueden tener algunos citadinos frente a algunos pobladores de zonas rurales, por ejemplo? O en Suiza frente a Argentina, o en China frente a Portugal, porque son escenarios completamente distintos. Como los antropólogos, las y los antropólogos, pueden ayudarnos a entender también estas manifestaciones específicas, partiendo desde las consideraciones genéricas estadounidenses del DCM o europeas de la OMS, porque aunque en la OMS participen múltiples expertos de diferentes lugares del mundo, no podemos desconocer que tienen una tintura mucho más europeizada, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra, pues dejarles las referencias. Aquí están todos los referentes que estuvimos comentando, el DCM5 de la APA, el libro de tanatología de María Castro, algunas menciones sobre los adultos mayores de Pierre Charazac, de Freud, Lo perecedero y duelo y melancolía, elementos o artículos que encuentran en sus obras completas. Les decía, yo manejo la versión de siglo XXI, me parece que está muy bien lograda. Y por supuesto, las variaciones que encuentran con Amo Rorto. El de lo perecedero se tradujo como lo transitorio, duelo y melancolía, pues no hay mayor problema. Estela Levy, trastorno por duelo prolongado, un artículo que encuentran ustedes en digital, en internet, ahí está el link para que lo busquen, lo rastreen si tienen interés en leerlo de primera mano. Y la CIE-11, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, propuesta por la OMS. Recuerden que si hay dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, inquietudes que ustedes quieran que les ayude a resolver o que podamos quizá profundizar, las pueden dejar por escrito en la sección de comentarios, me las pueden enviar por mensaje privado a través de Instagram, de Facebook. Aquí están las redes sociales, el Heraldo Psicoanalítico está abierto las 24 horas. Por supuesto que hay momentos específicos en los cuales podré contestar con mayor factibilidad y si no, al correo psiquis.divan. Por ahora es todo de mi parte, les agradezco su atención, su prevalencia. Nos vemos, si todo sale bien, la próxima semana con un nuevo video para el Heraldo Psicoanalítico. Que estén muy bien y hasta una próxima ocasión.